Soy Pablo, un trailero con más de 20 años en la carretera. He viajado por todo México, he cruzado pueblos abandonados, desiertos interminables y montañas envueltas en neblina. Sin embargo, de todos los caminos que he recorrido, ninguno me ha dejado una cicatriz como la carretera de Carapan a Uruapan. Lo que viví allí nunca lo olvidaré. Era una noche común, o eso creía yo. Venía de Morelia, tenía que hacer una entrega urgente en Uruapan. No me preocupaba el tiempo, estaba acostumbrado a los trayectos nocturnos. La carretera estaba vacía, apenas veía uno que otro coche pasar a lo lejos. Todo estaba en calma, pero mientras más me acercaba a Carapan, una sensación extraña comenzó a invadirme. Un frío que no provenía del aire, sino de algo más profundo, algo que sentía en los huesos. No era la primera vez que escuchaba historias sobre esa carretera. Algunos traileros hablaban de extraños avistamientos, de figuras en la neblina o de luces que parecían seguirte. Pero como todos, pensaba que eran solo leyendas, cuentos para pasar el tiempo en las paradas de descanso. Esa noche descubriría que no todo eran cuentos. Alrededor de la medianoche, el clima cambió de repente. Una neblina densa cubrió la carretera, como si la oscuridad misma quisiera atraparme. Apenas podía ver a unos metros delante de mí y las curvas del camino se volvían cada vez más peligrosas. La carretera de Carapan a Uruapan es conocida por sus giros cerrados, pero esa noche parecía que las curvas eran más bruscas, como si la misma carretera se estuviera deformando. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, entre la neblina, una silueta caminaba lentamente por el centro de la carretera. Fui frenando poco a poco, intentando no perder el control del tráiler en esas condiciones. Mi primera impresión fue que se trataba de una persona, alguien que tal vez había sufrido un accidente o estaba perdido. Pero conforme me acercaba, algo no cuadraba. Esa figura era demasiado alta y su forma no era del todo humana. Le toqué el claxon varias veces, esperando que se moviera. No quería atropellar a nadie, pero no reaccionaba. No se apartaba. Solo seguía caminando, como si no estuviera allí por accidente, sino que me estuviera esperando. Decidí pasar lentamente, desviando el tráiler hacia la izquierda para evitar a esa cosa. Mientras lo hacía, miré hacia abajo, por la ventana, y lo que vi me hizo congelarme. No era una persona. La figura tenía el cuerpo de un hombre, pero su rostro no tenía rasgos, solo una superficie oscura, como si la piel hubiera sido estirada sobre un cráneo vacío. El pánico me invadió, aceleré sin pensar y lo dejé atrás, o al menos eso pensé. Los siguientes minutos fueron una mezcla de miedo y confusión. No dejaba de mirar por el retrovisor, esperando no volver a ver esa cosa. Mi corazón latía con fuerza y mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Pero lo peor estaba por venir. A unos kilómetros más adelante, la neblina se hizo aún más densa. La visibilidad era casi nula, y mi única opción era seguir el camino con el GPS y la poca intuición que me quedaba. De repente, el motor del tráiler empezó a fallar. Las luces delanteras parpadearon y el motor se apagó. Todo quedó en completo silencio, solo el sonido de la neblina densa y pesada alrededor de mí. Intenté encender el motor de nuevo, pero no respondía. Estaba atrapado en medio de la nada, sin señal en el teléfono, sin luces, y la sensación de que no estaba solo aumentaba cada segundo. El silencio era ensordecedor, y lo único que podía escuchar era mi propia respiración agitada. Y entonces, lo escuché. Un rasguño suave en el costado del tráiler. Como si algo o alguien estuviera arañando la parte exterior del vehículo. Al principio pensé que era el viento o algún animal, pero el sonido se hizo más fuerte, más insistente. Tomé una linterna y, con un nudo en la garganta, salí del tráiler para revisar. El aire frío me golpeó en la cara y la neblina se cerró alrededor de mí como una pared.
Caminé lentamente hacia el costado del tráiler, donde provenía el sonido, y lo que vi me dejó sin aliento. Había huellas en el suelo, pero no eran humanas. Eran grandes, profundas, como las de una criatura enorme que había estado caminando a mi alrededor. Cuando levanté la vista, allí estaba de nuevo. Esa misma figura, de pie, inmóvil, observándome desde la neblina. Esta vez, su rostro se había transformado. Ahora tenía ojos, pero eran completamente negros, vacíos. Y sonreía, una sonrisa amplia y grotesca que parecía burlarse de mí. Sin pensarlo, corrí de vuelta al tráiler, cerré la puerta y giré la llave con desesperación. El motor rugió de nuevo, como si la presencia de esa cosa hubiera dejado de afectarlo. Aceleré sin mirar atrás, y durante lo que parecieron horas, no me detuve. La neblina comenzó a disiparse lentamente, y cuando finalmente vi las luces de Uruapan en el horizonte, respiré aliviado. Llegué a la estación de carga con las manos temblando y el cuerpo empapado de sudor frío. No le conté a nadie lo que había visto, ¿quién me creería? Pero desde ese día, evito pasar por esa carretera. Algo en ella está mal. Algo oscuro, algo que te observa y espera. Nunca he vuelto a ver esa figura, pero cada vez que escucho a otros traileros hablar sobre cosas extrañas en la carretera, siento ese mismo frío recorrer mi espalda. Hola, soy Martín. Llevo años conduciendo por las carreteras de México, pero nunca me había enfrentado a algo tan aterrador como lo que me ocurrió en la avenida Lázaro Cárdenas. Es una de esas historias que te marcan, que hacen que te cuestiones si todo lo que creemos real, lo es de verdad. Todo empezó una noche común de trabajo, como cualquier otra. Había salido de Monterrey con dirección a Guadalajara. La carga no era particularmente pesada, pero el clima no estaba de mi lado. Una tormenta se desató apenas crucé la periferia de la ciudad y la lluvia caía con tal fuerza que apenas podía ver a través del parabrisas. Sabía que la avenida Lázaro Cárdenas era larga y que pasaría varias horas en ella antes de desviarme hacia mi destino. Había escuchado algunas historias de mis compañeros sobre esa carretera, pero nunca les había dado demasiada importancia. Algunos hablaban de accidentes, otros de apariciones. Pero como siempre, uno cree que son cuentos que se cuentan en las estaciones de servicio para espantar a los nuevos. Esa noche, sin embargo, todo fue distinto. Mientras avanzaba, las gotas de lluvia parecían golpear el tráiler como pequeños martillos. El viento soplaba con tanta fuerza que sentía que el volante temblaba en mis manos. Mantenía los ojos fijos en la carretera, intentando no perder el control, pero algo en el ambiente me inquietaba. No era solo el mal clima. Era una sensación, como si algo o alguien me estuviera observando. Después de un par de horas de lucha contra la tormenta, me di cuenta de que apenas había visto un par de coches en todo el camino. La carretera estaba completamente desierta. Las luces de la ciudad ya habían quedado atrás, y lo único que me acompañaba era la negrura absoluta de la noche. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Al borde de la carretera, una figura de pie. Parecía un hombre, pero no podía distinguir su rostro ni su vestimenta con claridad debido a la lluvia y la oscuridad. Solo recuerdo la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Pasé de largo, sin detenerme, como haría cualquiera. No era prudente detenerse en medio de una tormenta en una carretera desierta. Sin embargo, unos kilómetros más adelante, ahí estaba de nuevo. Esa misma figura, de pie, inmóvil, al borde de la carretera. Imposible, pensé. Era imposible que alguien pudiera haber llegado tan rápido. Me asusté. Apreté el volante con fuerza y aceleré. No iba a detenerme por nada del mundo. Pero cuanto más avanzaba, más extraña se volvía la situación. La tormenta arreciaba y la carretera parecía no tener fin.
Sentía como si estuviera atrapado en un bucle interminable, viendo la misma figura una y otra vez. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿Acaso era mi mente jugándome una mala pasada? Al pasar junto a la figura por cuarta vez, algo me obligó a mirar por el espejo retrovisor. Mi corazón se detuvo. La figura estaba ahora en medio de la carretera, y su rostro, no tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, nariz y boca, solo había una oscuridad profunda, una mancha negra que parecía absorber la luz. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso, y de repente el tráiler comenzó a perder velocidad, como si algo invisible lo estuviera frenando. Traté de acelerar, pero el pedal no respondía. La figura se acercaba lentamente, y en ese momento, el terror me invadió por completo. Rezando en voz baja, tomé el rosario que siempre llevaba colgado del espejo y lo apreté con todas mis fuerzas. Y entonces, todo se detuvo. La tormenta cesó de golpe, el motor del tráiler rugió nuevamente y, sin mirar atrás, aceleré hasta que sentí que había dejado esa cosa atrás. Cuando finalmente llegué a mi destino, estaba empapado de sudor, temblando de pies a cabeza. Ni siquiera recuerdo cómo logré descargar la mercancía. Solo sé que desde entonces, evito esa carretera a toda costa. Hasta el día de hoy, no sé lo que vi. Algunos dicen que la avenida Lázaro Cárdenas está maldita, que muchos han visto cosas que no deberían estar ahí. Pero yo sé lo que sentí y nunca podré olvidarlo. Soy Juan Pérez, un trailero con más de 15 años recorriendo las carreteras de México. He vivido de todo en mis viajes, desde jornadas agotadoras hasta paisajes hermosos. Pero si hay algo que me cuesta contar, algo que hasta el día de hoy me quita el sueño, es lo que viví en la carretera 150D, una de las rutas más transitadas del país. Era un trayecto que ya había hecho muchas veces, pero esa noche todo cambió. Era una tarde normal de verano. El calor sofocante de la ciudad me tenía fastidiado y estaba deseando salir al aire libre. Tenía una carga de alimentos que debía entregar en Veracruz y la ruta más rápida era la carretera 150D. Esa carretera conecta la Ciudad de México con el puerto y aunque siempre es transitada, sabía que en la madrugada el tráfico sería menos intenso. Decidí aprovechar la noche para hacer el recorrido sin prisas. Al caer la noche, la carretera se despejó y el aire fresco comenzaba a sentirse. Encendí la radio, subí el volumen y me dispuse a disfrutar del silencio de la carretera. Los kilómetros pasaban sin novedad y el camión rodaba sin problemas. Todo indicaba que sería un viaje más, sin sobresaltos. Pero a medida que avanzaba, una sensación extraña empezó a apoderarse de mí. Pasadas las 2 de la mañana, el paisaje cambió. Las luces de la ciudad se desvanecían en el retrovisor y solo quedaba la carretera oscura frente a mí. No había otros vehículos en el camino, ni siquiera luces lejanas en el horizonte. Me encontraba en uno de los tramos más solitarios de la 150D. Y entonces, la primera señal apareció. De repente, la radio empezó a fallar. La música se interrumpió por estática, pero entre esa estática, escuché algo, una risa. Una risa suave y lejana, pero al mismo tiempo tan cercana que parecía estar dentro de la cabina del camión. Apagué la radio, pensando que era una interferencia, pero la risa seguía allí, en mi cabeza. Miré por el retrovisor y, por un segundo, creí ver algo detrás de mí. Frené en seco, el corazón me latía a 1000 por hora. Salí del camión, alumbrando con la linterna alrededor. No había nada, solo el silencio del desierto. Pero esa sensación de ser observado no desaparecía. Volví al camión, nervioso, y continué el viaje. Pero a medida que avanzaba, algo me decía que no estaba solo. A lo lejos, en la oscuridad de la carretera, vi algo moverse.
Era una figura, una silueta humana que caminaba a un lado del asfalto. Reduje la velocidad para no atropellarla, pero a medida que me acercaba, sentí un escalofrío. Esa figura no caminaba como una persona normal. Parecía flotar y su rostro, no podía distinguirlo bien, pero tenía algo extraño. Sus ojos brillaban con un tono rojo intenso. Pasé a su lado, y justo cuando creí que lo había dejado atrás, esa cosa se giró hacia mí y lanzó un grito que congeló mi sangre. Aceleré como nunca antes lo había hecho. Mi único objetivo era salir de esa carretera lo antes posible. Pero mientras conducía, esa risa volvió, más fuerte, más nítida. No sabía de dónde venía, pero la escuchaba dentro de la cabina, como si algo estuviera riéndose de mí. El camión empezó a temblar. Las luces del tablero parpadeaban y el motor fallaba. Estaba en medio de la nada, con una criatura extraña detrás de mí y mi vehículo a punto de colapsar. Fue entonces cuando lo vi. En el espejo lateral, esa figura estaba aferrada al costado del tráiler, como si me estuviera persiguiendo, como si no me dejara escapar. El miedo me paralizó. Sentía que, en cualquier momento, esa cosa me atraparía. Comencé a rezar, algo que no había hecho en años. Mientras murmuraba las oraciones, el camión volvió a funcionar correctamente y esa cosa desapareció de mi vista. A medida que me acercaba a Veracruz, las luces de la ciudad comenzaron a aparecer a lo lejos. Finalmente, sentí que podía respirar. Me detuve en una estación de servicio, temblando, con el corazón a punto de salirse del pecho. Revisé el camión por completo, buscando cualquier rastro de esa cosa, pero no había nada. Sin embargo, el miedo seguía allí, incrustado en lo más profundo de mi mente. Sabía que lo que vi no era normal, y aunque nadie me creyera, esa carretera está maldita. Algo habita en la 150D, algo que acecha en la oscuridad y que no te deja ir tan fácilmente. Desde esa noche, cada vez que escucho a alguien hablar de esa carretera, solo les digo una cosa: si alguna vez tienen que pasar por la 150D, no lo hagan de noche. Y si ven algo en el camino, no miren atrás. Porque tal vez no regresen para contarlo. Soy Julio Ríos, un trailero con más de 20 años de experiencia recorriendo las carreteras de México y los Estados Unidos. A lo largo de los años, he visto todo tipo de cosas en la carretera, desde accidentes trágicos hasta fenómenos inexplicables que la gente prefiere no mencionar. Pero hay una noche, un lugar en específico, que no puedo olvidar: la Ruta 128. Cada vez que pienso en ese tramo de carretera, un escalofrío me recorre la columna. Lo que viví allí estuvo muy cerca de costarme la vida, o peor. Era una tarde normal, o al menos eso pensé. Estaba cargando mi camión en un depósito cerca de la frontera entre México y los Estados Unidos. Tenía que llevar una carga de productos hacia un pequeño pueblo en el desierto de Arizona, un recorrido que ya había hecho varias veces sin problemas. Todo indicaba que sería un viaje sencillo y rápido, pero algo se sentía extraño desde el principio. El cielo estaba más oscuro de lo normal, aunque no había tormenta. Una bruma extraña flotaba en el aire, algo que no es común en el desierto. A pesar de esa inquietud en el ambiente, subí a mi camión y emprendí el viaje. El GPS me marcaba la Ruta 128, un camino solitario y poco transitado. Sabía que esa carretera era conocida por su aislamiento, pero también por los relatos de otros traileros que hablaban de cosas extrañas. Yo, por supuesto, nunca les había prestado mucha atención. Hasta esa noche. Al caer la noche, el desierto se volvió un lugar hostil. No había ni una sola luz en kilómetros a la redonda, y la única compañía que tenía era el sonido constante del motor de mi camión. La sensación de inquietud comenzó a crecer. Me sentía observado, aunque no había nadie cerca. Cada tanto, miraba por el retrovisor,
esperando ver algo, pero la carretera seguía vacía. Fue entonces cuando noté que las luces del tablero del camión comenzaron a parpadear. Al principio, lo atribuí a una falla eléctrica, pero lo que ocurrió después me dejó helado. Mi radio, que estaba apagada, se encendió de repente. Solo escuchaba estática, pero entre esa estática había voces. Era difícil entender lo que decía, pero una frase quedó clara: no debiste venir aquí. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Bajé el volumen del radio y traté de concentrarme en la carretera, pero algo no estaba bien. La niebla empezó a rodear el camión, algo completamente fuera de lugar en esa región. Apenas podía ver unos pocos metros delante de mí y esa sensación de ser observado se intensificaba. ¿Había alguien allí afuera, siguiéndome en la oscuridad? Con los nervios a flor de piel, seguí conduciendo, deseando encontrar una gasolinera o un lugar donde parar. Fue entonces cuando vi algo en la distancia. Al principio, pensé que era un animal, tal vez un coyote, cruzando la carretera. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era un animal. Era una figura alta, envuelta en una especie de túnica negra, parada en el centro de la carretera. Apreté los frenos, haciendo que el camión chirriara hasta detenerse a solo unos metros de esa figura. Lo que vi me dejó sin aliento. No tenía rostro. Su cabeza estaba cubierta por una capucha, pero lo peor fueron sus ojos. Brillaban con un resplandor rojo, como dos brasas encendidas en la oscuridad. No me moví. Mi instinto me decía que no bajara del camión. La figura no hizo ningún gesto, solo me observaba. Sentí que, si salía del camión, no volvería a entrar nunca. Tras unos segundos que parecieron horas, esa cosa simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Decidí no detenerme más. Aceleré el camión y continué por la ruta 128, con la esperanza de que lo que fuera que había visto quedara atrás. Pero no fue así. A medida que avanzaba, comencé a escuchar algo detrás de mí. Era como si alguien, o algo, estuviera golpeando la parte trasera del tráiler. Un golpe seco, repetitivo, que se hacía más fuerte con cada kilómetro que avanzaba. Miré por el espejo, y lo que vi me hizo sentir el verdadero terror. Esa figura oscura, la misma que había visto en la carretera, estaba colgada en la parte trasera del tráiler, como si me estuviera persiguiendo. Aceleré más, pero parecía que no importaba cuán rápido fuera, esa cosa seguía allí, aferrada a mi camión. Recé, algo que no había hecho en años. Repetí oraciones que apenas recordaba de mi infancia, rogando que lo que fuera que me estaba siguiendo desapareciera. Fue entonces cuando las luces de una ciudad aparecieron en la distancia, como un faro de esperanza. Cuando llegué a los límites de la ciudad, sentí un alivio inmenso. Las luces de las farolas empezaron a iluminar el camino y, finalmente, esa figura desapareció. No sabía si se había ido para siempre, pero al menos ya no la veía. Me detuve en la primera gasolinera que encontré. Temblaba, con las manos sudorosas en el volante, y me costaba respirar. Bajé del camión y revisé la parte trasera, esperando no encontrar nada. No había huellas, ni marcas, pero sabía lo que había visto. Esa cosa estaba allí, y me había seguido. Esa fue la última vez que tomé la ruta 128. Ahora, cada vez que escucho a otros camioneros hablar de experiencias extrañas en la carretera, no me río ni las desestimo. Yo sé lo que vi. Y sé que, en esa carretera, no estás solo. Nunca más volví a tomar esa ruta. Y a cualquiera que esté pensando en hacerlo, les digo esto: si alguna vez sientes que no estás solo en la ruta 128, escucha a tu instinto. No te detengas, no mires atrás, y sobre todo, no bajes del camión. Porque tal vez, solo tal vez, no sobrevivas para contarlo.
Nunca pensé que aquella leyenda que tantas veces escuché entre mis colegas camioneros sería la que marcaría mi vida para siempre. Mi nombre es Marcos y llevo casi 20 años recorriendo las carreteras más peligrosas de México. He visto de todo, desde accidentes fatales hasta los amaneceres más hermosos. Pero lo que me pasó esa noche en el Espinazo del Diablo fue algo completamente diferente. Algo de lo que ni las historias más aterradoras podían advertirme. Eran cerca de las 11 de la noche cuando comencé a ascender por el Espinazo. Sabía que no era la mejor hora para cruzar ese tramo, pero el trabajo es el trabajo y necesitaba entregar la carga antes del amanecer en Mazatlán. La carretera era traicionera, llena de curvas cerradas y acantilados profundos, pero yo ya estaba acostumbrado a esas rutas. Lo que no esperaba era que esa noche las sombras tomarían vida. Al principio, todo parecía normal. El motor del camión rugía como siempre y la única luz en la oscuridad era la de mis faros. Pero poco a poco empecé a notar que el ambiente se sentía más denso, como si el aire mismo estuviera cargado de algo extraño. La niebla, algo común en ese tramo, comenzó a envolverme, pero no era una niebla normal, esta era más espesa, como si quisiera tragarse todo a su paso. Mis faros apenas iluminaban un par de metros frente a mí. De repente, el camión dio un tirón, como si algo lo hubiera empujado hacia un lado. Sentí el volante pesadísimo en mis manos, luchando por mantener el control. Me aferré con todas mis fuerzas, pero la carretera parecía no tener fin. Y luego lo vi. A lo lejos, entre la neblina, una figura se apareció en medio de la carretera. Al principio pensé que era un animal, tal vez una vaca perdida, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que no era un animal. Era una persona. O al menos, parecía serlo. Era un hombre, vestido con un traje oscuro, un sombrero de ala ancha y montado en un caballo negro. Frené en seco, mi corazón palpitaba en mis oídos. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran dos pozos negros, vacíos, que parecían absorber la luz misma. Me observaba, inmóvil, como si estuviera esperándome. Intenté tocar el claxon, pero el sonido salió distorsionado, como si algo estuviera interfiriendo. El hombre levantó la mano lentamente, señalándome. No sé cómo, pero en ese instante supe que no era humano. Sentí una presión en el pecho, un frío que me caló hasta los huesos. El charro negro, recordé. Las leyendas decían que aquel que lo veía no vivía para contarlo. Respirando con dificultad, intenté retroceder, pero el camión se apagó de repente. No había luz, no había sonido, solo el silencio y esa figura observándome. Pensé en correr, en abandonar el camión y huir, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado. Entonces, como si leyera mis pensamientos, el charro negro comenzó a acercarse. Su caballo avanzaba con un paso lento pero decidido. Podía sentir cómo la muerte misma se aproximaba. Cerré los ojos, rezando con todas mis fuerzas, pidiéndole a Dios que me salvara de esa pesadilla. Sentí una mano helada en mi hombro y un susurro en mi oído: no es tu tiempo, aún. Abrí los ojos y el charro había desaparecido. La neblina también se había desvanecido. El motor del camión rugió de nuevo como si nunca se hubiera detenido. No lo pensé dos veces, arranqué y aceleré, dejando atrás ese maldito tramo lo más rápido que pude. Cuando llegué a Mazatlán, mis manos aún temblaban. Conté lo sucedido a unos colegas, pero solo me miraron con incredulidad. Solo los más viejos asintieron en silencio. Uno de ellos, con una mirada sombría, me dijo: sobreviviste porque aún no es tu hora. Pero no vuelvas a cruzar el Espinazo de noche. Algunos no tienen tanta suerte. Desde entonces, evito esa carretera siempre que puedo. Y cuando no tengo opción, me aseguro de cruzarla antes de que caiga la noche. Porque sé que el charro negro sigue allí,
esperando a que llegue el que sí esté destinado a seguirlo. Mi nombre es Eduardo, pero en el gremio me conocen como Lalo, el trailero. Llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México y aunque he escuchado muchas historias sobre caminos malditos y fenómenos paranormales, jamás pensé que algo así me pasaría a mí. Sin embargo, esa noche en el puente de Santa Ana, Guanajuato, me di cuenta de que algunas leyendas no solo son verdad, sino que están más vivas de lo que imaginamos. Era una noche normal de trabajo. Tenía que llevar un cargamento desde Guadalajara hasta Celaya, un trayecto que ya conocía de memoria. Todo transcurría sin novedad hasta que llegué al tramo que pasaba por el puente de Santa Ana. Había escuchado historias de colegas que hablaban de extraños accidentes en ese lugar, de apariciones y eventos inexplicables. Pero, como siempre, uno tiende a pensar que son exageraciones, cuentos para asustar a los novatos. La carretera estaba completamente vacía. No había ni un alma en kilómetros a la redonda y el silencio era absoluto. Apenas podía ver las luces de algún poblado a lo lejos, pero el puente se encontraba en medio de la nada, sumido en una oscuridad que se sentía más densa de lo normal. Mi camión rugía como siempre, pero de pronto, al acercarme al puente, noté que el motor comenzó a hacer ruidos extraños. Pensé que podía ser un problema mecánico, pero cuando miré los indicadores, todo estaba en orden. No le di demasiada importancia y seguí conduciendo, aunque algo dentro de mí me decía que debía tener cuidado. A medida que me acercaba al puente, el ambiente cambió de manera abrupta. El aire se volvió frío, mucho más de lo que debería ser en esa época del año. Mis manos comenzaron a sudar sobre el volante y mi respiración se volvió pesada. Traté de calmarme, pero había algo en el ambiente que me ponía los nervios de punta. El puente era viejo, de esos que parecen estar a punto de desmoronarse. Las luces del tráiler apenas iluminaban unos metros adelante y el camino parecía estar envuelto en una especie de neblina densa que no había visto antes. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. Justo cuando estaba a la mitad del puente, vi algo por el rabillo del ojo. Una figura. No lo entendí en ese momento, pero era una sombra que se movía rápido, como si estuviera siguiendo el camión. Giré la cabeza para mirar mejor, pero no había nada. Debo estar imaginando cosas, pensé, aunque una sensación de peligro me recorrió el cuerpo. Seguí conduciendo, pero la tensión en el ambiente era cada vez más intensa. De repente, algo golpeó el tráiler. Fue un impacto fuerte, como si algo o alguien hubiera chocado contra el remolque. El camión se tambaleó y tuve que sujetar con fuerza el volante para no perder el control. Mis manos estaban sudadas y el miedo comenzó a apoderarse de mí. ¿Qué demonios fue eso?, me pregunté. Aceleré un poco, queriendo salir de ese maldito puente lo antes posible, pero el motor empezó a fallar. Era como si algo estuviera impidiendo que el camión avanzara. Sentí como el vehículo perdía velocidad, y justo cuando pensé que el motor se apagaría, lo vi. Frente a mí, en medio del camino, estaba una figura humana. Al principio, pensé que era una persona, pero cuando enfoqué bien mis luces, me di cuenta de que no era humano. Era una figura alta, con el rostro cubierto por una especie de capucha. Sus ojos, brillantes y rojos como el fuego, me miraban fijamente. No tenía expresión, pero sentía su odio, su deseo de que me detuviera. Frené en seco. El camión se detuvo a pocos metros de la figura y el miedo me paralizó. No podía moverme, no podía respirar. La figura comenzó a acercarse lentamente y mientras lo hacía, sentía como si el aire se estuviera escapando de la cabina. Era como si su sola presencia absorbiera toda la energía, toda la vida. Quise arrancar el camión,
pero el motor no respondía. Mis manos temblaban al intentar girar la llave y fue entonces cuando escuché su voz. Un susurro que no provenía de ninguna parte, pero que resonaba en mi cabeza. No deberías estar aquí, decía una y otra vez. Intenté moverme, hacer algo, pero era como si estuviera atrapado en una pesadilla. La figura se acercaba cada vez más y su rostro comenzó a hacerse visible. Tenía una sonrisa macabra, casi burlona, y en ese momento supe que no iba a dejarme ir tan fácilmente. Dios mío, ayúdame, grité, aunque sabía que nadie podría escucharme en ese lugar. Justo cuando pensé que todo había terminado, algo cambió. Las luces del camión parpadearon y la figura desapareció de la nada, como si nunca hubiera estado allí. El motor rugió nuevamente y, sin pensarlo, aceleré a fondo, queriendo alejarme de ese maldito puente lo más rápido posible. No paré hasta llegar a una gasolinera varios kilómetros después. Bajé del camión, temblando y sudando frío. El encargado de la estación me miró con extrañeza cuando le conté lo que había visto. Muchos han pasado por lo mismo en el puente de Santa Ana, me dijo. Esa carretera está maldita. Hay algo que no quiere que la gente pase por ahí de noche. Esa fue la última vez que pasé por ese puente. Desde entonces, siempre elijo rutas alternativas, aunque sean más largas. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero sé que no era de este mundo. La carretera está llena de misterios, y algunos de ellos son más oscuros y aterradores de lo que cualquiera puede imaginar. Mi nombre es Martín. Llevo más de 25 años siendo trailero, recorriendo cada rincón del país, pero nunca imaginé que una noche de rutina se convertiría en una pesadilla de la que apenas saldría con vida. Muchos colegas me habían advertido sobre la curva del Pato, en León, Guanajuato, pero yo, como la mayoría, no creía en leyendas ni cuentos de terror. Esa noche, entendí que hay cosas que simplemente no se pueden explicar. Era una noche tranquila, de esas que casi invitan a relajarse. El cielo estaba despejado y la carretera parecía estar vacía. Venía de una entrega en Aguascalientes y me dirigía a Irapuato. Mi plan era hacer una última parada en León para descansar, pero el destino tenía otros planes para mí. Al llegar al tramo de la curva del Pato, algo en el ambiente cambió. Las historias decían que esa curva había sido escenario de múltiples accidentes fatales y que las almas de quienes habían muerto ahí seguían vagando por la carretera. Me dije a mí mismo que eran solo supersticiones, pero conforme me acercaba, el aire se volvió pesado y frío, a pesar de que era una cálida noche de verano. Mis manos sudaban sobre el volante y sentía como el camión vibraba de manera extraña. Parecía que algo estaba fuera de lugar, pero no sabía exactamente qué. La carretera, normalmente familiar para mí, comenzó a sentirse diferente. Las luces de mi tráiler apenas iluminaban unos metros hacia adelante, como si la oscuridad se tragara todo a su paso. Pasé por la primera curva con cautela, sabiendo que la famosa curva del Pato estaba justo más adelante. Aceleré un poco para salir de ahí lo más rápido posible, pero cuando llegué al tramo más peligroso, sentí un fuerte golpe en la parte trasera del camión. ¿Qué fue eso?, pensé. Miré por los espejos, pero no vi nada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Algo no estaba bien. Seguí conduciendo, intentando calmarme, pero el golpe se repitió, esta vez con más fuerza. Era como si alguien estuviera golpeando mi tráiler con furia, como queriendo que me detuviera. Esto no es normal, me dije, mientras intentaba mantener el control del camión. Miré nuevamente por el espejo y lo vi. Una figura, alta y oscura, corría a la par del tráiler. Al principio pensé que era mi imaginación, pero conforme avanzaba, la figura se hacía más clara. Era un hombre, o al menos lo parecía. Vestía un sombrero grande, un gabán oscuro,
pero lo más aterrador eran sus ojos, completamente negros, vacíos, como si no hubiera vida en ellos. Cada vez que volteaba hacia atrás, sentía su presencia más cerca. Parecía moverse con una velocidad imposible para un ser humano. El miedo me invadió por completo. Mi instinto me decía que acelerara, pero la carretera no era segura para eso. Justo al entrar en la parte más cerrada de la curva del Pato, lo vi con mayor claridad. Estaba de pie en medio de la carretera, con una sonrisa macabra en el rostro, señalándome con un dedo, como si quisiera que me detuviera. No puede ser real, me dije, mientras trataba de evitar mirarlo. De repente, las luces del tráiler parpadearon. El motor empezó a fallar. No ahora, pensé, rogando que el camión no se detuviera. Pero fue inútil. El motor murió justo en medio de la curva y el silencio fue total. Solo podía escuchar mi propia respiración y el latido de mi corazón que retumbaba en mis oídos como un tambor. Intenté arrancar el camión nuevamente, pero no respondía. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro. Al principio, apenas perceptible, pero luego más claro: nunca debiste venir aquí. Mi piel se erizó. Giré la cabeza lentamente y lo vi de nuevo. Estaba más cerca, mucho más cerca, de pie al lado del camión, mirando hacia la ventana. Sus ojos, esos malditos ojos negros, me miraban fijamente. «Vete», grité, aunque sabía que no tenía a quien decirle eso. Pero la figura no se movió. Solo seguía ahí, observándome, como si estuviera disfrutando mi terror. Sentí una presencia en la cabina. Un aire gélido que no debía estar ahí. Mi respiración se volvía cada vez más pesada y de repente sentí una mano en mi hombro. Grité y giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire frío seguía allí. «Esto no está pasando», me repetí una y otra vez, intentando convencerme de que todo era producto del cansancio. Pero cuando volví a mirar al frente, la figura estaba justo en la carretera, bloqueándome el paso. No podía seguir. No podía avanzar. Me sentí atrapado, como si algo me impidiera moverme. Mis manos temblaban en el volante y mi mente estaba nublada. De repente, la figura comenzó a caminar hacia mí, lentamente, con cada paso resonando en mi cabeza como un trueno. En ese momento, supe que tenía que hacer algo. Tomé el rosario que mi madre siempre me había dado para el camino, lo apreté con fuerza y empecé a rezar. No soy un hombre particularmente religioso, pero en ese instante era lo único que podía hacer. El rosario comenzó a brillar débilmente en mis manos, y lo que ocurrió a continuación no tiene explicación lógica. El motor del camión rugió de nuevo, las luces se encendieron y la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Sin pensarlo dos veces, aceleré, saliendo de la curva del Pato lo más rápido que pude. No paré hasta llegar a la primera gasolinera, a kilómetros de distancia. Bajé del camión, temblando y sudando frío. Le conté al encargado lo que había visto y me miró con una mezcla de lástima y comprensión. «No eres el primero que me cuenta algo así», dijo. «Esa curva está maldita. Más de uno ha visto cosas que no debería haber visto». Desde esa noche, jamás volví a pasar por la curva del Pato. Algunos dicen que es solo una carretera más, pero yo sé lo que vi. Y sé que lo que ocurrió esa noche no fue un sueño. La carretera tiene sus propios secretos, y algunos de ellos son más oscuros de lo que cualquiera puede imaginar. Soy Juan, y llevo más de 15 años trabajando como trailero. He recorrido prácticamente todas las carreteras del país, pero nada me había preparado para lo que me sucedió en la temida carretera de La Rumorosa. Siempre había escuchado historias de terror de otros colegas sobre esa carretera, pero nunca les di mucha importancia. Hasta esa noche.
Era un miércoles de abril, el clima era frío y me tocaba una ruta pesada. Tenía que atravesar La Rumorosa, un tramo famoso por sus curvas pronunciadas y su historia de accidentes. Todo estaba tranquilo al principio. La carretera estaba vacía, algo que agradecí, ya que no tendría que lidiar con otros vehículos en esas curvas peligrosas. Estaba acostumbrado a manejar de noche, así que el silencio y la oscuridad no me afectaban, o al menos eso pensaba. El trayecto comenzó a ponerse raro cuando, al tomar una curva cerrada, vi algo en el retrovisor. Al principio creí que era solo el cansancio, pero no, había algo en la distancia, moviéndose de una forma extraña, como si me estuviera siguiendo. El viento empezó a soplar con más fuerza y los árboles se mecían violentamente a los lados de la carretera. El camión comenzó a vibrar, algo que no era normal, pero no le di mucha importancia. Seguí manejando, pero esa cosa que veía a lo lejos no desaparecía. Decidí acelerar un poco para dejarla atrás, pero el viento comenzó a volverse cada vez más fuerte, sacudiendo mi tráiler de una manera que nunca había experimentado. Las luces de la carretera parpadeaban y, en un abrir y cerrar de ojos, todo se quedó en completa oscuridad. Era como si el mundo se hubiera apagado por completo. Los faros del tráiler parecían no iluminar más de un par de metros adelante y una sensación de pesadez se apoderó de mí. De repente, escuché algo. Era un susurro, bajo, apenas audible, pero estaba allí. Pensé que estaba solo, pero ese sonido parecía venir de dentro del tráiler. Mis manos comenzaron a sudar mientras mis ojos se clavaban en la carretera, pero mi mente ya no estaba allí. El aire en la cabina se había vuelto denso, difícil de respirar. Fue entonces cuando la vi, parada en medio de la carretera. Una figura, una mujer, con un vestido blanco y largo, completamente fuera de lugar en esa noche helada. No pude evitar dar un volantazo para evitar atropellarla, pero lo que sucedió después fue peor. La carretera, que estaba tan clara unos segundos antes, de repente desapareció bajo mis ruedas. El tráiler comenzó a descontrolarse y por un momento pensé que iba a caer por el precipicio. Grité. Aceleré y forcé el volante, pero la carretera parecía alargarse de manera imposible. Las curvas nunca terminaban y esa figura en blanco la veía una y otra vez, parada en diferentes puntos, cada vez más cerca. El sudor corría por mi frente y mis manos estaban temblando. Pero entonces sucedió algo que me heló la sangre. La mujer apareció dentro de mi cabina, sentada en el asiento del copiloto, con el rostro cubierto por su cabello largo y negro. Quise frenar, pero mis piernas no respondían. Traté de mirarla de reojo, pero el miedo me paralizó. Ella comenzó a girar lentamente su cabeza hacia mí y fue cuando la vi claramente. No tenía ojos. Solo unas cuencas vacías y negras que parecían absorber toda la luz. El tráiler se detuvo en seco, como si algo lo hubiera atrapado. Miré hacia adelante y no había más carretera. Solo una pared de roca que no debería estar ahí. Pensé que había llegado mi fin, que mi historia terminaría en ese maldito lugar. De repente, una ráfaga de viento me despertó. Abrí los ojos y estaba estacionado a un costado de la carretera, con el motor apagado y la madrugada ya despuntando. No entendía nada. Revisé el reloj, habían pasado solo unos minutos desde que todo comenzó, pero para mí, fueron horas. Lo más extraño fue que al revisar la carretera, no había ninguna señal de esa mujer, ni de que el tráiler hubiera salido del camino. Volví a arrancar el camión, pero ya no era el mismo. Algo en mí cambió esa noche en La Rumorosa. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar sentir que me observa, esperando el momento para volver. Si alguna vez te encuentras manejando por La Rumorosa, ten cuidado. Las historias que se cuentan no son solo cuentos de carretera, y no todos logran regresar para contarlas.
Mi nombre es Jorge y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras más peligrosas de México. He visto de todo en mi tiempo como trailero, pero hay un lugar que, por más experiencia que tengas, siempre te pone los nervios de punta, la Rumorosa. Esa carretera, con sus curvas imposibles y sus historias de terror, siempre me había provocado respeto, pero lo que viví aquella noche fue algo que nunca olvidaré. Eran casi las 2 de la madrugada cuando comencé mi ascenso por la Rumorosa. Tenía una carga urgente que debía entregar al amanecer, y aunque la carretera es peligrosa de día, de noche se convierte en una verdadera trampa mortal. El viento golpeaba con fuerza mi camión, y las luces del tráiler apenas lograban abrirse paso entre la neblina espesa que envolvía el camino. Había algo en esa neblina, una quietud extraña, como si la montaña misma estuviera conteniendo la respiración, esperando a que ocurriera algo. Llevaba ya más de media hora manejando cuando lo noté por primera vez, una sombra que parecía seguirme entre las rocas. Al principio pensé que era solo mi imaginación, el cansancio tal vez. Pero luego, en una curva especialmente peligrosa, la vi claramente. Era una figura alta, esbelta, caminando a la par de mi camión, pero cuando giré la cabeza para verla mejor, desapareció entre las sombras. Intenté concentrarme en la carretera, ignorar lo que había visto. Pero a medida que avanzaba, esa figura volvía a aparecer, siempre en el borde de mi visión, deslizándose entre las rocas, como si me vigilara. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero me obligué a mantener la calma. Solo son los nervios, me repetía, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Mientras más subía por la Rumorosa, más extraño se volvía el ambiente. El viento, que antes había sido constante, ahora parecía gemir, como si la montaña estuviera susurrando algo. Los faros de mi camión proyectaban sombras que no deberían estar ahí, sombras que parecían moverse a su propio ritmo, ajenas a la dirección de las luces. Y entonces lo escuché. Un grito agudo, desgarrador, que pareció salir de la misma montaña. Frené de golpe, el corazón me latía a 1000 por hora. Miré a mi alrededor, pero no había nada, solo la oscuridad y la neblina. Encendí las luces altas, esperando ver algún animal, tal vez un coyote o un zorro, pero lo que vi fue algo mucho peor. Allí, a pocos metros de mí, en medio de la carretera, había una mujer. Estaba de pie, con la cabeza inclinada hacia un lado, su largo cabello negro cubriéndole el rostro. Llevaba un vestido blanco, rasgado y sucio, que ondeaba con el viento. No se movía, no hacía ningún gesto, solo estaba ahí, como una estatua, inmóvil. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo había llegado esa mujer ahí? No había ningún vehículo en kilómetros, nadie más en la carretera. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero algo me hizo abrir la puerta del camión y gritarle. «Oye». Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. «¿Necesitas ayuda?». La mujer no respondió. Lentamente comenzó a levantar la cabeza y cuando vi su rostro, supe que había cometido un error terrible. Sus ojos no tenían pupilas, solo un vacío oscuro que me absorbía. Y su boca estaba abierta en un grito silencioso, pero no salía ningún sonido. Di un paso hacia atrás, sintiendo el frío helado del viento golpeándome con más fuerza. Algo en mi interior me gritaba que subiera al camión y saliera de ahí, pero no podía moverme. Estaba paralizado, atrapado por el terror. De repente, la mujer dio un paso hacia adelante y entonces lo entendí. No era una mujer. Era algo más, algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Su cuerpo comenzó a cambiar, a distorsionarse, como si las sombras de la montaña la estuvieran devorando. Su forma humana desapareció, dejando en su lugar una figura alta, delgada, con extremidades retorcidas y ojos que brillaban en la oscuridad. Finalmente reaccioné. Subí al camión de un salto,
cerré la puerta y pisé el acelerador. El motor rugió y el camión avanzó, pero cuando miré por el espejo retrovisor, esa cosa seguía detrás de mí, moviéndose a una velocidad imposible, siempre a pocos metros, como si estuviera jugando conmigo. El terror me consumía, pero la carretera no me permitía distraerme. Las curvas eran cada vez más pronunciadas, el viento más fuerte, y esa cosa no se detenía. Sabía que si miraba demasiado tiempo por el retrovisor, perdería el control del camión y caería por uno de los barrancos. El grito volvió, pero esta vez estaba más cerca, dentro de mi cabeza. Era como si la montaña misma me estuviera llamando, queriendo que me detuviera, que le entregara mi alma. Mis manos temblaban sobre el volante, el sudor frío me cubría la frente, pero no podía detenerme. No podía dejar que esa cosa me alcanzara. Cuando finalmente vi las luces del pueblo a lo lejos, sentí una chispa de esperanza. Pero esa esperanza se desvaneció cuando, al salir de una última curva, el camión se apagó. Todo, las luces, el motor, incluso la radio. Todo en completo silencio. La oscuridad me envolvió, y por un momento pensé que había llegado mi fin. Pero entonces, el camión volvió a la vida solo, como si una fuerza invisible lo hubiera encendido. No pregunté cómo, simplemente aceleré, y por fin, dejé atrás a esa cosa. Cuando llegué al pueblo, no dije nada. Estaba en shock. Sabía que nadie me creería. Nadie entendería lo que había visto en la Rumorosa. Pero desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, siento que algo me observa desde las sombras, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Mi nombre es Manuel, y he sido trailero desde hace más de una década. He recorrido todas las carreteras de este país, pero si hay una que me provoca un escalofrío cada vez que pienso en ella, es la México-Toluca. Lo que viví aquella noche cambió mi vida para siempre, y me hizo cuestionar lo que es real y lo que no. Era una noche de otoño, el viento soplaba fuerte y una lluvia fina comenzaba a cubrir la carretera. Venía de regreso a Toluca después de entregar una carga en Ciudad de México. Ya había recorrido este trayecto muchas veces, pero algo en el ambiente se sentía distinto aquella noche. Los primeros kilómetros fueron tranquilos, el motor del camión rugía mientras las luces del tráiler iluminaban el asfalto mojado. Pero cuando llegué a una parte más solitaria de la carretera, donde los árboles parecen cerrarse sobre ti y las curvas se vuelven más peligrosas, fue cuando todo empezó a cambiar. Primero, fue una sombra que apareció en el borde de mi visión. Pensé que era mi imaginación, el cansancio de la jornada quizás. Pero esa sombra se movía rápido, como si me siguiera, escondiéndose entre los árboles y saliendo a la carretera solo para desaparecer nuevamente en la oscuridad. Subí el volumen de la radio, tratando de distraerme, pensando que lo mejor era no prestar atención. Pero a medida que avanzaba, sentí que algo me observaba, como si hubiera algo más allá de la carretera, algo que no pertenecía a este mundo. Mi corazón empezó a latir más rápido, y entonces, lo vi. De repente, en una curva cerrada, una figura apareció en medio del camino. Era alta, vestida completamente de negro, con un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. Era imposible evitarla. Frené con todas mis fuerzas, las llantas del camión derraparon y el tráiler comenzó a moverse de lado, amenazando con volcarse. El corazón se me detuvo mientras luchaba por controlar el volante. Cuando finalmente logré detenerme, estaba sudando, a pesar del frío. El camión estaba atravesado en la carretera, y la figura seguía ahí, parada frente a mí. No podía moverme, no podía respirar. Intenté prender las luces altas para ver mejor, pero no había nada. La figura había desaparecido. Tomé un respiro profundo y me dije que había sido una ilusión, tal vez el cansancio, tal vez el estrés de la carretera. Arranqué de nuevo,
con más cuidado esta vez, pero sabía que algo no estaba bien. Los árboles a mi alrededor parecían moverse de una forma extraña, como si me vigilaran, como si el bosque mismo se cerrara sobre mí. Aceleré, queriendo salir de esa parte lo más rápido posible. Entonces, un ruido empezó a escucharse dentro de la cabina. Un susurro, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Miré por el espejo retrovisor y ahí estaba, la figura de negro, sentada en el asiento del copiloto, mirándome. No sé cómo logré seguir manejando. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Intenté ignorarlo, me dije que no era real, pero cada vez que miraba de reojo, esa cosa seguía ahí, en silencio, observándome. El susurro se hizo más fuerte, como si me estuviera llamando, como si quisiera que le prestara atención. Finalmente, no pude soportarlo más. Grité, y en ese instante, la figura desapareció. Pero el terror no había terminado. Al poco tiempo, el motor del camión comenzó a fallar. Las luces titilaron y el motor se detuvo en medio de la nada. La carretera estaba vacía, no había señal de vida a kilómetros de distancia. Salí del camión para revisar el motor, tratando de no pensar en lo que acababa de suceder. El viento helado me golpeaba el rostro mientras abría el cofre. No encontré nada fuera de lo común, pero algo me hizo mirar hacia el bosque que bordeaba la carretera. Y ahí, entre los árboles, lo vi. La figura de negro, ahora más cerca, con los brazos extendidos hacia mí. Sus ojos brillaban en la oscuridad y su boca se abrió en una sonrisa antinatural, mostrando dientes afilados y retorcidos. El pánico me invadió. Corrí de vuelta al camión, pero el motor no encendía. La figura se acercaba más, deslizándose como una sombra entre los árboles. Mi cuerpo temblaba, el miedo me tenía paralizado, pero entonces recordé el rosario que mi madre me había dado antes de comenzar mi vida como trailero. Lo saqué del bolsillo y al tocarlo sentí una extraña calma. Cerré los ojos y recé, más por desesperación que por fe. De repente, el motor del camión arrancó solo. No lo pensé dos veces, pisé el acelerador y salí de ahí lo más rápido que pude. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor una vez más. La figura estaba parada en el borde de la carretera, inmóvil, observándome mientras me alejaba. Nunca me había sentido tan agradecido de ver las luces de Toluca a lo lejos. Cuando finalmente llegué a mi destino, estaba en shock. Apenas podía hablar. Sabía que lo que había visto no era de este mundo, que algo oscuro habita en esa carretera, esperando a los que pasan de noche. Esa fue la última vez que tomé la México-Toluca por la noche. Si alguna vez tienen que viajar por esa carretera, les doy un consejo: nunca vayan solos, y nunca viajen de noche. Me llamo José, soy trailero desde hace más de 20 años. He recorrido todas las carreteras de México, desde la península hasta el norte, pero nunca había experimentado algo como lo que viví en la carretera Monterrey-Saltillo. Esta es la historia que me cambió la vida. Era una noche fría de diciembre. Llevaba una carga de materiales industriales desde Monterrey hasta Saltillo. Un viaje de rutina, o eso pensaba. La carretera, aunque peligrosa por las curvas cerradas y los descensos pronunciados, siempre me había parecido normal. Esa noche, sin embargo, algo estaba mal desde el principio. Comencé el viaje al caer la tarde. Los primeros kilómetros fueron tranquilos, pero cuando el sol empezó a desaparecer, una niebla densa y espesa cubrió el camino. No era raro ver neblina en esa zona, pero esto era diferente. Esta niebla parecía moverse, como si estuviera viva, cubriendo mi camión y dificultando mi visibilidad. Recuerdo que encendí las luces largas, intentando perforar aquella oscuridad fantasmal, pero no ayudaba. La niebla era como un muro impenetrable.
Lo único que veía eran las líneas blancas del pavimento, y eso con mucha dificultad. Aceleré un poco, queriendo salir de ese tramo lo más rápido posible. Entonces, fue cuando comenzó. De repente, algo golpeó el lado del camión. Era un sonido fuerte, como si algo grande hubiera caído sobre la caja. Mi corazón dio un vuelco. Miré por los espejos retrovisores, pero no vi nada. Tal vez fue una piedra, pensé, intentando calmarme, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Minutos después, lo escuché de nuevo. Esta vez, más fuerte, como si alguien estuviera golpeando con rabia la parte trasera del tráiler. Mi piel se erizó. Reduje la velocidad, casi al punto de detenerme. Pero el golpe continuaba, resonando en el metal, cada vez más violento. Respiré profundo, tratando de mantener la calma. Tenía que salir de la niebla, tenía que llegar a un lugar más despejado. Mientras pensaba en qué hacer, de repente, vi una figura en medio del camino. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco, viejo y sucio. Estaba parada justo frente a mí, en medio de la carretera, sin moverse. Frené con todas mis fuerzas, el camión derrapó y casi pierdo el control. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me quedé helado, mirando a esa figura a través del parabrisas. La mujer me miraba fijamente, pero no tenía ojos. Su rostro estaba vacío, solo había un par de huecos oscuros donde deberían estar sus ojos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté moverme, pero estaba paralizado. De repente, esa cosa comenzó a caminar hacia mí. Sus pies no tocaban el suelo, se deslizaba lentamente por la carretera. No podía apartar la mirada. Todo mi cuerpo estaba en shock. Cuando estuvo a solo unos metros del camión, abrió la boca. Lo que salió de sus labios fue un grito agudo y desgarrador, un sonido que me hizo apretar las manos con tanta fuerza que pensé que rompería el volante. Sin pensarlo, aceleré. El camión rugió y pasé justo al lado de esa cosa. No sé cómo logré no chocar, pero no me importaba. Solo quería salir de ahí. Mientras avanzaba, los golpes en el tráiler se intensificaron. Sentía que algo estaba intentando entrar, romper la caja y atraparme. Miré por el espejo retrovisor y ahí estaba, una sombra oscura, grande y con una forma que no podía describir, moviéndose rápido detrás de mí. El terror me consumía. Nunca había sentido algo así. Estaba solo en esa maldita carretera, con algo que no pertenecía a este mundo persiguiéndome. Pensé en detenerme, pero sabía que si lo hacía, no sobreviviría para contarlo. De repente, la niebla comenzó a disiparse. Las luces de Saltillo aparecieron a lo lejos. Aceleré aún más, con la esperanza de que lo que fuera que me seguía no pudiera entrar en la ciudad. Los golpes disminuyeron hasta que, finalmente, desaparecieron. Llegué a mi destino completamente pálido. No podía creer lo que acababa de vivir. Esa carretera maldita casi me quita la vida. Desde ese día, cada vez que tengo que pasar por la Monterrey-Saltillo, lo hago con un nudo en el estómago. Ya no soy el mismo. Algo me marcó para siempre. Si alguna vez tienen que manejar por esa carretera de noche, les advierto, no lo hagan. Algo acecha en la niebla, algo que no debería existir.